Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que hoy queríamos hablar de las jornadas estatales de defensa del ferrocarril que van a tener lugar en Valencia del 7 al 9 de junio. Y lo vamos a hacer con Juan Ramón Ferrandis y con el compañero Samuel, que no me ha apuntado el apellido, pero... Martínez. No sufras. Buen día, buenos días. Hola, buen día. Buen día. Vamos a comenzar a hablar de estas jornadas. Ayer en la tertulia ya iniciamos, ya convocábamos, ya íbamos anunciando que iban a tener lugar, pero vamos a comenzar. Jornadas estatales de defensa del ferrocarril. ¿Desde dónde se convocan? ¿Por qué se organizan estas jornadas estatales aquí en Valencia? Bueno, Juan Ramón Ferrandis es coordinador de la plataforma de defensa del ferrocarril de CGT. Samuel también participa de la plataforma en defensa del ferrocarril. No lo estoy diciendo bien. En las jornadas participo como técnico de inclusión técnico de inclusión social de personas con diversidad funcional. Ahí estamos. Empezamos la entrevista bien. Bueno, pues sí, estas plataformas que están reunidas en la Coordinadora Estatal de Defensa del Ferrocarril Público, Social y Sostenible, básicamente estamos sufriendo las inclemencias de un Estado que apuesta por un tren que es el de minorías y está dejando de lado pues prácticamente el tren que afecta a la mayoría de la ciudadanía, un 96,2%. Por tanto, hemos pasado varias etapas dentro de la plataforma estatal, de la coordinadora de plataformas estatal, y en esta nueva etapa, que inició en Avilés hace 2 años, en 2017, en el que consensuamos un manifiesto y en el que lo hemos llevado a cabo dentro de las actuaciones que hemos hecho en los 2 últimos años, y bueno, ahora hay una problemática muy evidente aquí en Valencia y en el País Valencià, y pensábamos que era necesario reeditar las jornadas bianuales que solemos hacer, y qué mejor sitio que donde está la problemática, que en este caso, como decía, es en Valencia. Por tanto, hemos intentado hacer unas jornadas, hemos intentado hacer un programa lo más amplio posible, en el que se represente prácticamente todas las sensibilidades. Vamos a traer personas usuarias para que cuenten sus experiencias. Tenemos técnicos que van a contar desde una postura, como decía, mucho más técnica y cercana de lo que podemos verlo en otras facetas, y vamos a tener también a personas técnicas en cuanto a la construcción y en cuanto a una visión mucho más amplia de la problemática, como pueden ser ingenieros, economistas, diputadas, etcétera, etcétera. Por tanto, insisto, creemos que es un cartel, que es un programa bastante amplio, bastante atractivo para las personas que quieran tener una visión diferente, que quieran conocer una visión diferente a la que se plasma prácticamente a diario en los medios de comunicación, la que defienden la mayoría de los partidos políticos, y por tanto creemos que es un buen momento para esa contrainformación y para saber realmente qué están proponiendo desde la administración. Sí, porque vemos que tenemos el programa de las jornadas delante, y son 3 días, pero vienen cargados. Sí, son 3 días intensos. Comenzaremos el viernes 7 a las 5 de la tarde, y bueno, pues tenemos ponencias. En principio habrá una presentación que abrirá el regidor de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grecci, y yo mismo, y bueno, pues después el portavoz de la plataforma, de la coordinadora de plataformas estatal, hará una presentación de qué es la coordinadora, y después tendremos ponencias. En este caso pues tenemos el tren y la diversidad funcional, el ferrocarril y la bicicleta, la movilidad sostenible y la importancia del tren, en la que Samuel, el propio Samuel, que ahora nos contará más sobre su ponencia, Teresa, y también en este caso
tanto Rafa como Chaume pues nos harán unas ponencias muy cercanas desde posturas de usuarios y usuarias que tienen dificultades con la diversidad funcional, con la movilidad reducida, con las propias bicicletas y con entornos que prácticamente en muchos casos se desprecian dentro de una empresa pública como es Renfe y Adif. Al día siguiente tendremos una mañana también muy intensa con personas de mucho carácter, de mucho calado, como son Joan Olmos, que hablará del túnel pasante de Valencia, del Parque Central, hablará también de la alternativa a todo este desbarajuste de cercenar la ciudad durante 10 años, dejando las cercanías prácticamente a la mitad de su servicio, lo que ello comportaría, la reducción del servicio, pero además el desprecio que haríamos a los usuarios y usuarias, y por tanto pues creo que es muy interesante escuchar esa alternativa y que la administración escuche esa alternativa. Hablaremos también del corredor mediterráneo, lo hará Vicent Torres, una de las personas que mejor conoce el mundo ferroviario dentro de estos parámetros, y evidentemente creemos que va a ser muy muy interesante conocer posturas diferentes, como decía anteriormente, de este tema. Tendremos también la aportación de Rosana Pastor como diputada en las legislaturas 12 y 13, y que bueno, pues vivió esa legislatura muy cercana al tren, además de yendo y viniendo a Madrid en este transporte, también estando en la mesa de fomento y por tanto conociendo cuáles fueron las posturas que se tomaron en estos últimos años. Sí, un tren hacia el futuro por un ferrocarril público, social, seguro, sostenible, asequible, accesible y de calidad. Sí, vamos aumentando los adjetivos porque creemos que hay que actualizarse, y por tanto de aquel fantástico lema que teníamos de un ferrocarril público, social, seguro, sostenible y de calidad, hemos aumentado alguno más, porque creemos que la solidaridad con las personas que de alguna manera no tienen recursos es importantísimo. Hay una de las ponencias, después si podemos hablaremos de ella, sobre la gratuidad del tren, y creemos que es importante porque el propio servicio ferroviario representa ya un ahorro inmenso dentro de las arcas del Estado, y de manera económica, pero también de manera medioambiental y de manera de mantenimiento del mobiliario urbano, evitando enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces entendemos que dejar un servicio gratuito o prácticamente gratuito con un coste del billete simbólico aumentaría muchísimo más estos beneficios y representaría un beneficio muchísimo mayor que los 1.000 millones de euros que supone el contrato programa que Renfe invierte en estas empresas públicas. Por tanto, entendemos que lo de ser asequible es importantísimo para que la ciudadanía no tenga ningún reparo. Hay que tener en cuenta que muchísimas veces cuesta menos, paradójicamente, ir en vehículo privado que ir en el tren, y eso es insostenible en ninguno de los aspectos. Y después también tiene que ser accesible. Las personas con diversidad funcional, las personas con movilidad reducida, tienen el mismo derecho a utilizar este servicio. Por tanto, es de ley, es lógico que tengamos en cuenta a estas personas, que en cualquier momento de la vida podemos ser cualquiera. Ahora iremos hablando. Aquí hemos comentado alguna vez algún caso por el tema de la accesibilidad de los medios. Recuerdo algún compañero creo que fue, no sé si fue en Denia, por ahí, que no pudo subir al tren porque no había rampa de acceso, una simple rampa, ¿no? Y tú nos comentabas, muchas veces ya no es solo subir, sino también si lo suben otros usuarios, usuarias o trabajadores del ferrocarril, después hay que bajar también en la estación. Efectivamente, no es solamente subir y que esté preparado el acceso, claro, sino muchas veces es el viaje. El viaje y después el destino. Muchísimas veces empleados ferroviarios hemos tenido en cuenta, hemos tenido ese pequeño obligación
y lo hemos subido al tren, pero a veces tenemos que contrarrestar también este sentimiento, porque muchas veces no hacemos ningún favor. Primero, que no estamos capacitados para subir a una persona con una silla de ruedas que quizás sea muy pesada, que pueda haber un accidente en la propia subida, ya no tanto de los trabajadores y trabajadoras ferroviarios y ferroviarias, sino también de los propios usuarios y usuarias. Pero además, no sabemos dónde va esta persona ni si dónde va a tener posibilidad de bajar. Por tanto, lo que exigimos a la Administración es que todos los trenes y todas las estaciones sean accesibles para las personas con movilidad reducida. Y eso es un coste prácticamente irrisorio comparado con las grandes fortunas que se han dedicado, por ejemplo, a la alta velocidad o al corredor mediterráneo. Por tanto, en estas jornadas queremos tener un apartado especial y sensible hacia estas personas y como decía, pues queremos que ellas mismas vengan a presentar sus experiencias. Recuerdo también que en Valencia no hace mucho, hace escasamente un año, un usuario se encadenó al tren precisamente porque, sí, efectivamente, en Radio Clara pudisteis hablar con él, y creemos que esas experiencias traumáticas pues tiene que cambiar la mentalidad de la mayoría de la ciudadanía y sobre todo de la Administración. Hablando de ferrocarril convencional, de inclusión social, estará Samuel como técnico, como decíamos, técnico especialista en inclusión social de personas con diversidad funcional de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Samuel, ferrocarril, inclusión social, ¿cómo ligas esto? Sí, a ver, de lo que va a tratar mi ponencia es de darle el valor que tiene el valor que tiene el ferrocarril como una vía de inclusión social de personas con riesgo de exclusión social o con ciertas vulnerabilidades. Como explicaba Juan Ramón, dentro de esta ponencia se va a hacer una referencia a las personas con diversidad funcional. Yo soy técnico de un proyecto que es una estructura de apoyo para personas con discapacidad, del proyecto Trébol, y nos hemos visto, concretamente el año pasado, en situaciones pues un poco embarazosas porque Renfe no dispone de los medios necesarios para que estas personas con movilidad reducida puedan acceder libremente al tren. No tiene esos medios. Lo que yo no sé, no me explico, es si no está legislado, porque al final son personas que no pueden acceder a un servicio público. Sí, de hecho, desde la Unión Europea nos marca unas directrices a seguir, y hay unas leyes que precisamente legislan para que este medio de transporte sea totalmente accesible. Pero claro, lo que nos estamos encontrando aquí es que en el Estado español, la Renfe lo que está haciendo es los parches que está poniendo es como si dijésemos una tapadera para intentar cumplir esta normativa, pero en lo mínimo posible, pues para que no la sancionen. Es decir, va poniendo parches. Correcto, son poner parches simplemente pues para eso, pues para evitar sanciones, pero no se está cumpliendo como se está cumpliendo en otros países, como por ejemplo Francia, Alemania, cualquier país de la Unión Europea. El servicio de Atendo, en este caso, que es el que cumple esta función, funciona solamente en grandes estaciones y en algunos casos de manera muy limitada. Por tanto, es un servicio que está ahí para cumplir el expediente, pero que muchísimas veces no llega a cubrir las necesidades más mínimas. ¿Pero porque es un gasto muy alto o porque no hay...? Porque no se piensa. Realmente entendemos que lo que hace falta es una inversión coherente en la mayoría de estaciones. Hablamos de gasto cuando estamos hablando de inversiones. Claro, evidentemente. Y luego sí, de personal. No puede haber dos personas en Valencia, pero ninguna en estaciones intermedias. Tiene que haber una flexibilidad donde las personas, evidentemente, anunciándolo con anticipación, tengan posibilidad de ir a cualquier estación de la red ferroviaria. Por ejemplo, no tiene sentido en la estación de Requena, por ejemplo. Requena tiene dos estaciones, una destinada a la alta velocidad, que está entre Requena y Utiel, y otra dentro del casco urbano de Requena, que es la estación de cercanías que da servicio a la línea C4 de cercanías, que hacia Valencia y hacia Utiel. C3. C3, perdón. Entonces, claro, muchas veces no se le da la importancia que tiene el ferrocarril en este sentido, en la adaptabilidad, porque, por ejemplo, muchísimas personas con diversidad funcional tienen sus propios trabajos. Muchas de ellas o no pueden obtener el permiso de conducir o por cualquier circunstancia no pueden comprarse un vehículo privado. Entonces, claro, la importancia que tiene el tren en la inclusión social de estas personas es fundamental,
porque les permite desplazarse a sus centros de trabajo con total libertad y de una manera muy asequible. Este proyecto Trébol, creo que sí. es, ¿no? ¿En qué consiste, Samuel? Pues el proyecto Trébol es un proyecto que, bueno, es de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Es un proyecto que tiene 25 años de antigüedad y nació pues con el propósito de la inclusión social de personas con diversidad funcional en todos los ámbitos de la comunidad, en trabajo, en vivienda, en ocio, en cualquier ámbito en cualquier ámbito que nos podemos encontrar de la sociedad. ¿Y cómo ha ido evolucionando? ¿O en qué punto se encuentra? Pues nos encontramos en un punto, bueno, ha evolucionado bastante bien. Y nos encontramos en un punto pues que tenemos, bueno, he de decir que el proyecto Trébol solamente abarca lo que es, da servicio sí. a lo que es la Vall d'Albaida, que la componen 34 municipios, pero ha evolucionado muy bien porque tenemos un gran porcentaje de personas que están trabajando en empresas ordinarias. Tenemos personas que están viviendo, son autónomas, tienen su propia vivienda con supervisión y están viviendo solas. Tenemos un programa de ocio que les permite a las personas pues realizar cualquier actividad de ocio pues como realiza cualquier otro tipo de persona que no tenga diversidad funcional. Y bueno, estamos trabajando en esa línea y la verdad es que es verdad que podríamos tener más personas, por ejemplo, trabajando, pero claro, vino la época de la crisis y muchas personas de las que teníamos pues también la sufrieron y se fueron al paro. Un proyecto, por lo que estaba escuchándote, que es exportable también a otros lugares, ¿no? Sí, de hecho somos un proyecto único en España. Y bueno, estamos dentro de plena inclusión y es un proyecto pues que también tiene referencia a nivel europeo. Para hablar del ferrocarril, de la inclusión social con personas, de personas con diversidad funcional, también contaréis en estas jornadas, nos lo decíais antes, no sé si era en Antena o antes de salir en Antena, que estabas explicando que va a participar una usuaria que está excluida del ferrocarril por su condición de movilidad reducida. Sí, de hecho esta usuaria es de Ontinyent, se llama Teresa Ochoa y es una persona que pues eso que por su condición física va en silla de ruedas y es una persona que le encanta el ferrocarril. De hecho tuvo una experiencia personal con el tren y está muy enamorada del tren y no puede hacer uso de él precisamente por eso, pues porque por su limitación física. Excluida porque no... Claro, excluida porque esta persona es de Ontinyent y es de... Bueno, la línea que pasa por Ontinyent es la línea Eixati-Alcoi y es una línea que los trenes, no hay ningún tren adaptado, las estaciones sí están adaptadas, pero los trenes evidentemente no. Entonces no puede subir al tren. Fernández ponía cara cuando hablaba de esa línea. Sí, evidentemente, es uno de los caballos de batalla. Yo la he sufrido cuando iba a estudiar a la Universitat Alcoi, o sea que algo también la conozco. Uno de los caballos de batalla, ¿por qué, Fernández? Porque entendemos que es emblemática, es una línea que lleva 35 años luchando por su supervivencia y pese a todas las trabas que se está poniendo desde la administración, al poco apoyo que está teniendo, sigue todavía vigente esa lucha, pero continúan los viajeros y las viajeras circulando todos los días. Tiene solamente 4 trenes en cada sentido, pero hay posibilidades de que fueran al menos el 50% más y también hay posibilidades de que la administración invierta unas cantidades, insisto, que puedan parecer muy altas, son irrisorias comparado con otros presupuestos y podría revitalizar esta línea que creemos que tiene mucho futuro y que además es emblemática para las comarcas por las que pasa. Otra vez la dejadez de la administración. Sí, aquí hay una paradoja que nosotros entendemos que es muy importante y la solemos recalcar cada vez que tenemos posibilidad, y es que desde Valencia cuesta menos ir a Madrid que ir a Alcoi, por ejemplo. Y creemos que es importantísimo. O sea, acercamos más la capital del Estado, pero alejamos las comarcas de nuestro propio entorno, ¿no? ¿De quién depende este servicio? El servicio depende del Estado, del Ministerio de Fomento y de Adif. De un valenciano en este caso. En este caso sí, que por cierto le hemos entregado una carta hablándole del tema en 2 ocasiones, pero que hasta hoy nos ha hecho caso omiso. Dicho queda, el señor José Luis Ábalos. Sí, señor.
las jornadas continúan. Habláis de inclusión social, lo habéis estado explicando antes, de bicicleta y ferrocarril, de movilidad sostenible, de propuestas de nuevos servicios ferroviarios, del corredor mediterráneo. Ese otro de los grandes proyectos que nos venden últimamente. Sí, efectivamente. Parece un tabú hablar mal del corredor mediterráneo. Prácticamente en los medios de comunicación es un mantra hablar del corredor mediterráneo. Pensamos que es la panacea, lo que va a solucionar todo. O sea, no una parte de la sociedad, sino que prácticamente es lo que va a dar el vuelco a esta sociedad del corredor mediterráneo. Y lo que están haciendo es destruyendo el corredor mediterráneo que ya existía anteriormente. Las mercancías anteriormente iban prácticamente 40 trenes de mercancías a la frontera. Hoy, y desde hace 25 años, no va ninguno. ¿Por qué? Porque nos cargamos las antiguas vías que había, y empezamos a construir unas líneas de alta velocidad que se han llevado todo el presupuesto. Por tanto, los 40 trenes que iban a la frontera, en cada sentido, en la de Hendaya y en la de Cervere, prácticamente van en camiones ahora y no van a revertir esta situación. Por tanto, estamos apostando por un corredor mediterráneo que va a ser un tren de alta velocidad que va a llegar a la frontera. Por tanto, queremos desmitificar que no significa ningún revulsivo para la sociedad ni para la economía valenciana ni del arco mediterráneo, sino que lo que va a hacer es unir de manera muy rápida, pero a un coste elevadísimo, las personas que viven en el arco mediterráneo. Y sobre todo va a traer las mercancías de Asia hacia Europa, y en este caso hacia España y hacia África. Por tanto, entendemos que es un corredor mediterráneo que no es el que están construyendo, no es el que nos pretenden vender, y por tanto uno de nuestros motivos es hacer una tarea pedagógica y decir cuál es la verdadera postura de la Administración de cara al corredor mediterráneo. ¿Me estás diciendo que no va a ser tan rentable como nos venden? De momento, los 19.500 millones que se han gastado en el corredor mediterráneo, no sé hasta qué punto lo vamos a revertir o vamos a poder amortizar en algún momento. Nosotros estamos seguros que no. Además, el corredor mediterráneo convencional que había anteriormente se cortó el 1 de enero de 1985, cuando se cortó entre Baza y Almendricos, y por tanto Andalucía quedó fuera de este corredor mediterráneo. Hoy en día lo que están construyendo en algunos tramos, como el de Alicante a Murcia, no pueden ir las mercancías. Hay tramos que llevan 13 años construidos, como es el de Chátiva a Valencia, otros que llevan 18 años, como es el de Vandellós a Tarragona, en construcción, y probablemente se inaugure este año, pero todavía está por ver. Y incluso hay tramos en el medio del desierto de Almería en el que hay 20 kilómetros que no están conectados ni por una parte ni por otra. El único motivo del corredor mediterráneo es la propia construcción y es los beneficios económicos que van a sacar las grandes constructoras. Aún así, me gustaría hablar también de la movilidad sostenible, porque un miembro de la plataforma, Pablo García, va a hablar de ello, y creemos que es una persona formada en este aspecto y que va a hablar de sostenibilidad, de ciudades inteligentes y de ciudades en el que el transporte eléctrico va a ser importantísimo, y ahí el ferrocarril juega uno de los papeles más importantes. También habrá ponencias por parte del portavoz de la coordinadora, de José Luis Ordóñez, en el que va a explicar qué es en síntesis la coordinadora, pero va a hablar también de la red básica europea. Se va a conjugar también con una ponencia que voy a hacer yo, y que vamos a hablar de la responsabilidad, sobre todo de la parte usuaria y de la parte sindical dentro del modelo ferroviario que hemos asumido en los últimos años. Que además se va a hablar de documentos que han presentado diferentes plataformas en cuanto a la moratoria de obras AVE. Se va a hablar del propio manifiesto de la coordinadora. Se va a hablar, como decíamos, de las desventajas de soterramiento de los trenes, de la gratuidad que hablábamos anteriormente, y uno muy importante es de la despoblación de la España rural, de la España vaciada, que se ha hablado tantísimo en los últimos días, en las últimas semanas, y que creemos que todo ello
va a permitir un debate bastante importante, se va a refundir en documentos y que va a ser de alguna manera la hoja de ruta que la coordinadora va a plantear a la Administración y que vamos a intentar imponer en los próximos 10 años, hasta 2030. Sí, porque vemos que el último día, el domingo 9, va a ser una jornada de conclusiones en las que se van a analizar propuestas para el manifiesto fundacional. Así es, estas propuestas que se van a debatir a lo largo del sábado por la tarde y el domingo por la mañana van a llegar a unas conclusiones ese mismo día o después en los grupos de trabajo, y vamos a establecer un documento que vamos a divulgar, vamos a presentar a todos los partidos políticos y a todas las administraciones que entendamos que tengan algo que decir. Vamos a plantear un debate de cuál es el modelo de ferrocarril que queremos para los próximos años, y ahí juega un papel importantísimo la ciudadanía y sobre todo los usuarios y las usuarias. Se nos acaba el tiempo, yo no quiero que se os quede nada por decir. Hay muchas cosas porque las jornadas, como decíamos, vienen completas y con mucho material. Que digamos, estas jornadas, ¿a quién van dirigidas? ¿Quién puede acudir? Yo si quiero puedo pasarme por allí. Efectivamente, no hace falta ninguna inscripción, y solamente en el caso de que nos quedamos a comer o a cenar, pues tendríamos que reservar. Pero como muy bien dices, va dirigida prácticamente a toda la ciudadanía. Hemos invitado a partidos políticos, a estamentos, a universidades, a técnicos, pero sobre todo lo hemos hecho de cara a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que conocer cuál es la verdadera realidad de lo que está sufriendo el País Valencià. En Valencia, en los últimos años, se han suprimido 2.000 trenes en 2017, 2.000 en 2018. Este año puede ser incluso más grave. Es que cada vez que escucho estos datos, 2.000 trenes en 2017 y 2.000 en 2018. Sí. Es una cantidad tan grande que al principio podía causar rubor, y ahora, de tanto decirlo, yo creo que la ciudadanía ya la tiene asumida. Entendemos que con propuestas muy concretas y muy fáciles de realizar, solamente una reestructuración de los horarios, suprimir de manera momentánea los trenes que no van a circular por falta de material, por falta de personal, pero dar un servicio coherente a la ciudadanía. No puede ser que un trabajador o una trabajadora a las 6:30 de la mañana esté en la estación y que supriman su tren y que tarde 40 minutos en salir el siguiente. Eso es condenarlo a obligarlo, expulsarlo hacia el vehículo privado. Eso no volver además, a coger el tren. Efectivamente. En cuanto llegue 2 días de esta manera, pues en su trabajo en el empleo le van a decir que se busca otra alternativa, y la alternativa, evidentemente, pues va a ser el vehículo privado. Por tanto, queremos ser sensibles con esta problemática y creemos que ahora en Valencia existe y que va a ser el caballo de batalla de los próximos años. Samuel. Sí, de hecho yo quería comentar que en estas jornadas podrían adherirse dos plataformas que son las que han protagonizado los movimientos de estos últimos meses. Seguramente se adhieran a la coordinadora estatal junto con las otras 47 plataformas, las plataformas de usuarios del Tren Valencià y la de Indignats en Renfe. Formen parte también para hacer un frente común y luchar por un ferrocarril público, social, sostenible, de calidad y así, todo. Sí, que son dos de las plataformas que, como decías, son de las que vienen impulsando las movilizaciones últimamente, claro, que estamos viendo en defensa del ferrocarril. Bueno, en las que en los últimos meses las que hemos organizado pues la concentración que se hizo el 9 de marzo, las que nos estamos reuniendo con políticos, en fin. Ha dicho hemos, y ahí viene por el tema por el que me he liado yo en la presentación. No sé si queréis añadir algo más, si no, recordarle a la audiencia una vez más que el 7, el 8 y el 9 de junio van a estar celebrándose estas jornadas estatales de defensa del ferrocarril aquí en Valencia, en La Pechina, ¿no? Así es, en La Pechina, número 42, al lado del río, y bien situado para llegar andando desde el centro o incluso en metro en la parada de Turia. Muy bien, no hemos dicho nada. Ayer lo comentabas en la tertulia, Juan Ramón. Agradecer de alguna manera a la Regidoría de Movilidad Sostenible y al concejal que han colaborado en la celebración también de estas jornadas, ¿no? Efectivamente, lo diremos en las jornadas, en la presentación, pero sobre todo agradecer, aunque en algunos casos las posturas sean totalmente opuestas. Estoy viendo aquí que habláis del túnel pasante, o sea efectivamente, y pensamos que es una apuesta fuerte a escuchar pues nuevas alternativas, ¿no? Por tanto, se lo agradecemos sinceramente el apoyo que está dando la Regidoría de Movilidad Sostenible, y creemos que es lo que tiene que hacer en este momento
pero insisto, hay que agradecer esa postura porque es valiente por su parte. Y también agradecer a todas las personas que van a participar con ponencias y en la organización, puesto que lo han hecho de manera desinteresada, y quiero recalcar también que hacen un esfuerzo enorme, algunas viniendo desde muy lejos para darle la oportunidad de que la ciudadanía conozca la problemática de una manera directa, fehaciente y coherente. Pues Juan Ramón Ferrandis, coordinador de la Plataforma Defensa del Ferrocarril de CGT, Samuel Martínez, técnico especialista en inclusión social de personas con diversidad funcional de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Muchas gracias, salud y hasta la siguiente. Un abrazo. Salud, buen día. Salud, bon dia. Lliure Directe, Radio Clara, hablábamos de estas jornadas estatales de defensa del ferrocarril.